Nos acompaña la profesora Alicia Rebeca Ruzoja. Ella es PhD en lectura, escritura, literacidad en la Facultad de Educación de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. También es magíster en Ciencias de la Educación en el mismo campo de literacidad, con especialización en educación de adultos, familias y comunidades. Actualmente es profesora asistente en el programa de Justicia, Comunidad y Liderazgo de St. Mary's College of California. Muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Es un placer estar con ustedes hoy y voy a compartir mi pantalla para que puedan ver mi presentación y quiero asegurarme de que la pueden ver bien. Entonces vamos a tomarnos un minutito nada más para poder hacer esa conexión. Un momentito. Ok, ¿pueden ver mi presentación bien sin mis apuntes? Claro que sí, vemos perfectamente. Excelente, muchas gracias. Ok, entonces voy a comenzar. Ok, voy a mover esto acá. Ok. Bueno, buenos días. Mi nombre es Alicia Ruzoja y soy profesora, como me presentaron, soy profesora asistente en el programa de Justicia, Comunidad y Liderazgo en una universidad aquí en el norte de California, Estados Unidos, llamada St. Mary's College of California. Es un gran placer, como les dije, para mí conversar con ustedes hoy. Les voy a hablar sobre mi estudio titulado Somos nuestras mejores defensoras, somos nuestros mejores defensores, las literacidades críticas y la pedagogía comunal de resistencia de migrantes latinas, latinos, latinex en Estados Unidos. Este estudio nace de mis experiencias y compromisos como una mujer inmigrante. Nací en Venezuela y me mudé a Estados Unidos a los 12 años. Y nace también de mi práctica como educadora y organizadora comunitaria por los derechos de las y los y les inmigrantes durante los últimos casi 15 años, un poco más. Es un estudio que viene de mi creencia que las, les inmigrantes tienen derechos y que el migrar es un derecho humano. Es un estudio que también viene de mi compromiso con el hacer un espacio importante en la academia para el conocimiento de la comunidad. Yo escuché por primera vez el lema "Nada sobre nosotros sin nosotros", Nothing about us without us, cuando empecé a ser voluntaria en Juntos. Juntos es una organización comunitaria llevada por inmigrantes latinas, latinos, latinex, que considera firmemente que ninguna política debe ser creada sin participación completa de las personas que serán afectadas por esa política. Como activista, como educadora e investigadora, me llama mucho la atención este lema por sus implicaciones al mundo académico y educativo. Nada sobre nosotros sin nosotros me recuerda que nuestras responsabilidades de llevar a cabo pedagogías, investigación y políticas educativas que involucran en su diseño y su manejo directamente a las personas que serán afectadas por ellas es súper, súper importante. Mi estudio tomó lugar durante el transcurso de un año entre el 2015 y el 2016, cuando hice una pasantía de mitad de tiempo en Juntos. Como pasante o voluntaria, casi 2 años en Juntos, hice muchas tareas que contribuyeron a la organización de la comunidad por sus derechos, como inmigrantes y como seres humanos. Entre ellas, recaudé fondos, escribí aplicaciones para becas y reportes relacionados, coordiné y llevé a cabo traducciones de documentos e interpretación simultánea en eventos comunitarios, facilité y cofacilité reuniones de comités y mucho más. De esta manera logré tener una perspectiva interna de la organización y su comunidad y a la vez seguí teniendo una perspectiva externa, ya que soy una mujer inmigrante con documentos, tengo visa, tengo de hecho ciudadanía, he sido de clase media, de tez clara, una persona que se identifica con su género biológico, siendo así una persona que no es mayormente afectada por la violencia de las políticas de inmigración de Estados Unidos, entre otras políticas nacionales e internacionales que le hacen daño a la comunidad inmigrante. Este dialéctico entre ser interna y externa a la organización y a su comunidad fue epistemológicamente generativo para mí. Durante el transcurso de este estudio, investigué mi propia práctica y nuestra práctica de organización comunitaria, guiándome por la metodología de investigación del profesorado o Practitioner Inquiry. Este incluyó métodos de recolección de data como la toma de apuntes de campo,
grabación en audio y de video en conversaciones, eventos, la toma de fotografías y lleva a cabo de entrevistas a 11 inmigrantes indocumentados desde los 12 años a los 40 años en ese momento, que activamente se organizaban por sus derechos como inmigrantes en Juntos. Después de mudarme a Filadelfia, continué trabajando con Juntos y continúo en este momento apoyando el trabajo de Juntos. Entonces les quiero mostrar ahora unos minutos de un video que creé en la primavera del 2015 para Juntos, que en ese momento era un video para recaudar fondos de la organización. Y les voy a mostrar este pedacito del video para darles una idea sobre el contexto del estudio y también para presentarles a Olivia mamá y Olivia hija. Ellas son dos líderes indocumentadas que formaron parte de mi estudio y cuya historia demuestra el poder de la organización comunitaria intergeneracional dentro de este contexto. Son dos mujeres realmente muy poderosas y son inmigrantes de México. Les agradezco su paciencia porque cuando lo creamos hay unas partes que están en inglés, entonces yo voy a parar, les voy a traducir lo que está diciendo y luego van a escuchar directamente en español de Olivia hija y Olivia mamá. Muchas gracias. Entonces aquí dice Juntos es una organización inmigrante latina en Filadelfia que lucha por los derechos de las y los inmigrantes como trabajadores, como padres, madres, como jóvenes e inmigrantes. Juntos combina el desarrollo de liderazgo, de organización comunitaria y se enfoca en colaboraciones con otras organizaciones de abogamiento y basadas en la comunidad para construir el poder de nuestra comunidad para que podamos ser agentes activos de cambio. Ay, se me movió el pedacito. Creemos que todo ser humano tiene el derecho a la educación de calidad y a la libertad de vivir con dignidad independientemente de su estatus migratorio. Indocumentada y sin miedo. So my name is Olivia Vasquez and I'm a youth leader from Juntos. I've been working with Juntos for 3 years. When I first started... Entonces ahí Olivia dice, mi nombre es Olivia Vázquez y he estado trabajando con Juntos por 3 años. Cuando empecé a venir aquí tenía miedo, no podía libremente decir que era indocumentada, pero todo este trabajo de organización comunitaria que he hecho con Juntos me ha hecho aceptar y querer quién soy, sentirme orgullosa de ser latina, sentirme orgullosa de mi comunidad. Yo recuerdo cuando empecé a organizar con mi mamá y ella tenía mucho miedo de lo que pudiera pasar. Yo recuerdo que la primera protesta a la que fui en Dove Park y yo tenía en mis manos una pancarta y estaba al principio de la marcha y yo gritaba indocumentada y sin miedo. Y recuerdo a mi mamá, ella empezó a llorar y gritaba indocumentada y con miedo. Entonces ahora la vamos a escuchar a ella. Quiero que escuchen su voz. So my name is Olivia Vasquez and I'm a youth leader from Juntos. I've been working with Juntos for 3 years. When I first started coming here, I was afraid. I couldn't even openly say that I was se paró. Disculpen todos estos problemitas, pero va a funcionar. When I first started, like me really embrace who I am, really be proud of being Latina, really be proud of my community. I remember when I started organizing, my mom was really afraid of what was going to happen to me. I remember she was like, the first rally that I went to, it was in Love Park, and I was holding a banner. I was in front of the rally, and I was shouting, undocumented and afraid. And I remember my mom, she started crying, and she was chanting, undocumented and I'm afraid.
ellos iban gritando indocumentado y sin miedo. Y yo iba gritando indocumentada y con miedo, porque yo tenía mucho miedo de estar ahí. Y yo tenía mucho miedo de todo lo que pudiera pasar. Pero dije, ok, si ellos están aquí luchando por lo que quieren, si ellos están aquí peleando por derecho a la educación, al que tienen derecho, entonces, cuanto más nosotros debemos apoyarlos. Pero fue ese romper de cadenas bien difícil, no es fácil como padre vencer todos esos miedos y decir, ok, te voy a apoyar. Ese fue el principio y ahí fue donde las cadenas, dice mi mamá, las cadenas se rompieron, porque como ya les había contado, después de ese día, yo siempre hablo de ella porque de verdad estoy bien orgullosa del cambio que hubo, cómo ha tenido el valor de sobrepasar ese miedo y esa angustia, porque puedo enseñarte las fotos, se ha ido a hablar con senadores, da entrevistas, ya habla lo que ella piensa. Entonces a mí siempre me hace sentir orgullosa cuando la miro dando entrevistas o hablando con la gente. Ahí dice, madre indocumentada, soltera, miembro de Juntos desde Filadelfia. Estoy orgullosa del poder que mi hija y yo le traemos a este movimiento. Okay. Entonces, basándome en mi práctica como organizadora comunitaria con Olivia y con su mamá, con Olivia hija y con Olivia mamá, a través de ese estudio quise responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo se organizan les inmigrantes latinas por sus derechos? Y como parte de esta pregunta central, quise entender cuáles son las prácticas de literacidad que son movilizadas por les inmigrantes latinas en el proceso de organizarse por sus derechos. ¿Cómo puedo yo, como investigadora del profesorado o como investigadora de nuestra propia práctica de organización comunitaria, trabajar lado a lado con inmigrantes latinas para poder apoyar su y nuestro trabajo por un cambio social? En general, mi estudio está guiado por la metodología, como les dije, de investigación del profesorado, en una manera que ha sido teorizada por Marilyn Cochran Smith y Susan Lytle en Estados Unidos, así como también otras personas más que les pongo allí. Siempre podemos regresar y hablar un poco más del campo del marco teórico. Y mi conceptualización de la investigación de indagación del profesorado está también moldeada por epistemologías de mujeres de color, por la perspectiva realista y postpositivista de la identidad y por teorías de colonialidad y descolonización. Además, mi trabajo se basa también en la creencia que la organización comunitaria, que el proceso de organizarse es una práctica educativa, y en conceptualizaciones críticas de la literacidad y de la educación, en teorías de interseccionalidad y entre mezcla o fusión de sistemas de opresión y en teorías de multiplicidad de la identidad. Así que estamos súper alineados hoy con este evento tan importante. Entonces, aunque mi presentación no se va a enfocar en la metodología de mi estudio, sí quiero tomar un minuto para compartir algunos detalles sobre esta investigación con esta metodología. Por muchas décadas ha sido una metodología utilizada por educadores y profesionales en el campo de la educación que valoran la relación dialéctica entre la teoría y la práctica, para tomar una postura de indagación dentro de su propia práctica, para hacerlo familiar de su práctica extraño y para producir conocimiento desde adentro del contexto propio local y así generar conocimiento que mejore la práctica propia y por ende el mundo. Y las conceptualizaciones de literacidad, no es entendida la literacidad aquí como simplemente lectura y escritura. En vez de ser así, se entiende como una práctica sociocultural e ideológica, la cual es una conceptualización argumentada por los nuevos estudios de la literacidad, que desde mi punto de vista se basan en el trabajo de Paulo Freire, para argumentar que toda educación es ideológica y que toda práctica de literacidad refleja y es moldeada por el poder, por la cultura, la identidad, la historia, por las prácticas y las metas locales y específicas de cada persona o de cada grupo que toma parte en cualquier práctica de literacidad.
Por ende, este es un estudio de literacidad que no entiende la literacidad como práctica neutral, que puede ser transferida de una persona a otra, o como práctica que tiene consecuencia cognitiva o como herramientas autónomas, para usar el término de Brian Street. Es fundamental enfatizar que este es un estudio que se basa en la definición de literacidad crítica como aquella que se usa para leer la palabra y el mundo, que es de Freire y Macedo, y como práctica de afirmación e intervención feminista, como argumentan Knight y sus colegas. Esta definición de literacidad crítica como afirmación e intervención feminista está relacionada a lo que ha sido teorizado por Elenes, Delgado Bernal, González, Trinidad y Villenas como las pedagogías, ahí las tienen, las pedagogías feministas chicanas latinas, las cuales estas investigadoras definen como las maneras culturales específicas de organizar la enseñanza y el aprendizaje en lugares educativos informales, como lo es el hogar y la comunidad, y que por ende se extienden más allá de la educación formal. Ok, y por último les quiero contar de literacidades de coalición y luego vamos a ver un poquito de datos del estudio. Entonces, este estudio se basa también en la existencia de literacidades de coalición. Tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando, queriendo decir las prácticas de literacidad y de lenguaje críticas y sociales que son movilizadas por miembros de la comunidad cruzando diferencias culturales para reflexionar sobre su posición social, fomentar la empatía, cultivar relaciones afectivas y promover la inclusión por un cambio progresista. El concepto de literacidades de coalición se interesa en cómo la literacidad puede ser usada para construir visiones compartidas y para verse a una misma como parte de una comunidad mayor, así como también en cómo las literacidades pueden ser intencionalmente dirigidas hacia la negociación colaborativa de visiones compartidas de justicia social. Ok, entonces ahora les voy a contar de los resultados principales de mi investigación. El primero es que la metodología de investigación del profesorado puede resistir la colonialidad. El segundo es que las inmigrantes latinas diariamente movilizan de manera intergeneracional literacidades críticas que facilitan una pedagogía comunal de resistencia. Y la tercera es que esta pedagogía comunal de resistencia es indagación translocal dialéctica. Por el tiempo que tenemos hoy me voy a enfocar solo en esta este segundo resultado y solamente les voy a hablar más o menos de uno o dos datos, depende del tiempo, pero siempre podemos hablar un poco más y sería un placer continuar estando en contacto. Entonces les quiero contar de este segundo resultado. Al principio de esta presentación conocieron a Olivia mamá y a Olivia hija, como madre e hija, que son líderes comunitarias y activas en Juntos. Entonces les voy a contar un poquito del ejemplo de las literacidades críticas que ellas y otras familias movilizan como parte de su participación en una campaña que continúa hoy. De hecho, es una campaña que acaba de ser súper exitosa. Pudieron cerrar el centro de detención de Berks, el cual existe en las afueras de Filadelfia, y cada día, hasta hace muy poco tiempo, estaba encarcelando alrededor de 100 madres y niños, incluyendo a bebés, inmigrantes, latinos y también de otras partes del mundo, como por ejemplo de Haití, varias partes de África, de otras partes del mundo, que también todas esas personas tienen peticiones de asilo abiertas con el gobierno de Estados Unidos y están siendo detenidas mientras esas peticiones de asilo están siendo procesadas. Entonces, en junio del 2015, en preparación para una protesta de la coalición para cerrar Berks, un grupo intergeneracional de miembros de Juntos participó en un taller facilitado por una artista y miembro de Juntos, Michelle Ángela Ortiz, que de hecho es una inmigrante colombiana. En este taller, más de 30 niños, jóvenes y adultos crearon pancartas para responder a las acciones y al discurso xenofóbico y criminalizador que acompañan el encarcelamiento de madres, niños y niñas en Berks. El proceso de crear estas pancartas involucró el que las participantes discutieran la situación de las familias en Berks y el discurso del gobierno para mantenerlas allí, y que también compartieran testimonios de opresión en sus propias vidas, para así decidir en grupos qué imágenes crear, qué colores utilizar y qué palabras y oraciones escribir para con ellas desafiar la existencia del centro y la violencia del gobierno en contra de las comunidades inmigrantes indocumentadas. Durante mi entrevista con Olivia hija y Olivia mamá, quienes aparecen aquí con la pancarta que hicieron juntas con otras familias que dice: mis lágrimas no son de dolor, son de valor,
Olivia Mamá me contó sobre el significado de esta pancarta. En nuestra conversación, Olivia Mamá compartió lo que la gente asume sobre ella al enterarse que es una mujer indocumentada y una madre soltera. Olivia Mamá enfatizó que la gente muchas veces demuestra lástima hacia ella y hacia la comunidad inmigrante, asumiendo de manera sexista lo que ella describe como sexista, clasista, paternalista, racista e imperialista, que ella y que las familias como las de ella merecen lástima, especialmente si están llorando. Aunque ella reconoce que sí siente mucho dolor como una mujer indocumentada y como madre soltera, enfatiza que ella ve el llorar y el sentir dolor como una parte fundamental y poderosa de su humanidad. Ella no lo ve como algo que la hace menos fuerte o menos que alguien que tiene menos destrezas o menos capacidades, o como alguien que se merece menos que los demás, o como alguien que no tiene agencia, que no tiene poder. Hablando del llorar como una reflexión de la humanidad y la agencia, el poder que ella tiene, Olivia dice: a veces uno no llora por dolor, sino porque uno se siente con tanta rabia y nos decimos a nosotros mismos: voy a luchar, podemos luchar, somos muchos, y si algunos de nosotros empezamos a hacerlo, podemos convertirnos en muchos más. De esta manera, su pancarta es un texto compuesto. Perdón, veo que se está moviendo. Okay. Pensé que se había cambiado la diapositiva. A ver. Ok, entonces de esta manera, su pancarta es un texto crítico compuesto por literacidades críticas que son afirmaciones feministas que intervienen directamente a un tratamiento opresivo y una dinámica negativa. Además, las pancartas demuestran un análisis crítico de la intersección entre mezcla y fusión de opresiones. Al describir con palabras, colores e imágenes: mis lágrimas no son de dolor, son de valor, Olivia argumenta que sus lágrimas reflejan y enriquecen su humanidad y su poder como mujer y madre soltera e indocumentada. En nuestra conversación, su facultad salió a relucir. La teoría mestiza y feminista de Gloria Alzandúa define el concepto de la facultad como la habilidad de ver y entender la complejidad de la opresión y el poseer una conciencia crítica, una conciencia doble, como diría W.E.B. Du Bois. Olivia, desde su vida en la intersección del racismo, el clasismo, el sexismo y el patriarcado, entre otras fuerzas opresoras, posee lo que Mohanty y Campano llaman un privilegio epistémico sobre cómo funciona la opresión de las mujeres indígenas, mujeres mestizas, mujeres de color indocumentadas en Estados Unidos. Un conocimiento único, una manera de entender el mundo, de conocer el mundo, que debe ser privilegiado en el proceso de entender y desafiar la opresión. Este evento de hacer pancartas fue un evento de literacidad definido por la antropóloga de literacidad Shirley Bryce Heath como cualquier secuencia de acción que involucra a una o más personas y en la cual la producción y comprensión de un texto escrito tiene un rol. Este evento de crear pancartas políticas, entre muchos otros, facilita lo que yo llamo una pedagogía comunal de resistencia. En este evento ejemplar de literacidad, las literacidades críticas facilitan una pedagogía comunal de resistencia al involucrar a niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores en un proceso de aprendizaje y enseñanza juntos en un espacio comunitario y colectivamente y en el proceso de colectivamente crear textos críticos que afirman de manera comunal la humanidad y la interdependencia compartida y que intervienen en la opresión que enfrentan día a día. Entonces les voy a contar un poquito más de data y ahí vamos a poder conversar un poco más. Entonces, entre las personas que consistentemente protestan el centro de Berks y abogan por su cierre, todos estos años han estado María y su pequeña hija Itzel, que la pueden ver allí. Y ellas también participaron en el taller con Eric, el hermano mayor de Itzel, obviamente con con Olivia Mamá, con Olivia hija y con otras personas. En esta foto vemos a María en una de las protestas de Berks con una pancarta que hizo con Itzel, con Eric, las Olivias y otros miembros de Juntos. También vemos a Itzel con una pequeña pancarta que dice: paren las deportaciones ya. Dándonos una idea de la enseñanza y el aprendizaje bidireccional entre jóvenes y adultos, no solamente de papás o mamás o personas mayores a niños, sino también de niños y jóvenes a los adultos, entre migrantes latinas y latinos en Juntos, María nos cuenta
primero de su meta pedagógica al traer a su hijo al taller. A mi hijo le habían comentado que fuera conmigo a la actividad, le había comentado yo que fuera conmigo a la actividad de crear pancartas como manera de convivir en la comunidad, de saber cómo pensamos, cómo trabajamos, cómo nos ayudamos dentro de la comunidad y que así él no deje de hablar el idioma. Así está aprendiendo de nuestra cultura, costumbres y aprendiendo más para ser justos. Mostrándonos que esta pedagogía comunal no solo involucra la enseñanza de madres a sus hijos, pero también de sus hijos a sus madres y a la comunidad, María añade: el día que esta foto fue tomada, en agosto del 2015, en Berks, mi hijo quería ir, pero no fue porque no quería faltar a la escuela. Pero cuando yo regresé con mi hija a la casa, mi hijo me contó que había visto las noticias y que se sentía decepcionado de que nosotros nos hubiésemos ido dejando a las familias atrás y que no hubiésemos hecho más por protestar. Me dijo, a ver dónde está. Me dijo, ¿por qué ustedes no cruzaron y se acercaron a las familias? ¿Por qué no desafiaron esa ley que no les dejaba estar del mismo lado de ellos? Al escuchar estas preguntas de mi hijo, yo me sentía avergonzada de mí misma, pero a la misma vez orgullosa de que mi hijo me estuviera enseñando sobre igualdad y libertad, de cómo realmente actuar en solidaridad. La descripción que María nos da de la respuesta que su hijo le dio, quien en ese momento tenía 12 años, demuestra que el participar en estos eventos de literacidad involucra también tomar una postura de indagación y en este caso aprender sobre la solidaridad. Aquí vemos cómo una madre aprende de su hijo y cómo su hijo le enseña a ella y a la comunidad. Y esta interrogación sobre la solidaridad que Eric hizo al describirle esto a su mamá reverberó en la comunidad y nos llevó a considerar cómo demostrar solidaridad en visitas y protestas futuras al centro y más allá a considerar qué significa realmente entender a las otras personas y relacionarse a otras personas como personas que son partes de una misma, de uno mismo. Entonces aquí les muestro una foto y les voy a mostrar unos minutos de un pequeño video de Berks. Este es el centro de detención donde hay niños, han habido niños hasta hace muy poco de hasta 2 semanas de edad, de recién nacidos, que están siendo privados de libertad. El 27 de enero del 2016, después de meses de presión comunitaria y evidencia de abusos de derechos humanos, incluyendo una violación sexual por parte de un guardia a una de las madres, negligencia médica hacia las familias y niños y abusos de labor, el Departamento de Servicios Humanos de Pensilvania revocó la licencia del centro. No obstante, Berks operó sin una licencia desde el 2015 hasta hace un par de meses, cuando el movimiento para cerrarlo logró hacerlo y el movimiento logró liberar a todas las familias encarceladas dentro. A continuación les mostraré 30 segundos de un video que tomé para que puedan escuchar, puedan ver, ¿no?, a los niños, a las familias. Y quiero que se den cuenta de algo que está sucediendo aquí. Este centro, normalmente los niños y las familias tienen que estar adentro, pero como estábamos llevando tantas semanas de protestas, les dejaron salir para que los viéramos y como que se viera para las noticias, etcétera, como que mira, nosotros no somos tan malos, los dejamos salir, miren, están afuera en la grama. Y lo que es importante aquí es que esta pregunta que hizo Eric es una pregunta que nos trajimos cuando vinimos a esta protesta, porque empezamos a preguntarnos, bueno, ¿por qué los dejan salir y nosotros nos vamos? Nunca cruzamos, nunca nos los llevamos. ¿Qué significa realmente estar en solidaridad? Entonces vamos a ver, vamos a escucharlos un poquito y presten atención a lo que dicen los niños. Si tengo un cabo rojo en la esquina, se lo va a llevar la grúa. Y lo que van a empezar a ver es que los niños empiezan a caminar hacia nosotros y empiezan a gritar, queremos libertad, queremos libertad. Entonces, minutos después de este video que les acabo de mostrar, 2 mujeres y un hombre, entre ellos Erika, que era la directora ejecutiva de Juntos, cruzaron esa línea invisible entre nosotros y las familias que estaban allí, los niños, ¿no?, que estábamos escuchando, llevando a cabo el acto de solidaridad sobre el cual Eric le preguntaba a su mamá.
Erika y otra líder comenzaron a abrazar a los niños y a las madres detenidas hasta que la policía las arrestó por hacerlo. Y de muchas maneras esta acción resultó directamente de la interrogante que compartió Eric cuando, les recuerdo, tenía 12 años y realmente se preguntaba qué significa, cómo realmente demuestra solidaridad. Tuve la oportunidad de hablar con Eric sobre esto y esto es lo que él me dijo. Desde que mi mamá me dijo lo que sucedió, me sentí preocupado y feliz a la misma vez, porque algo que sí se podía hacer, algo que no sería fácil de hacer, pero que sí podía hacerse, pudo ser hecho. Yo estaba preocupado porque ellos, la policía, se llevaron a Erika y yo estuve pensando que esto podría haber sucedido por mi culpa, por mi comentario, pero las cosas han sido arregladas. El arresto de Erika no resultó en tiempo en la cárcel, sino en un cargo menor. Y ellos, el Departamento de Servicios Humanos, finalmente le quitó la licencia a Burks, lo cual es algo que, por lo que trabajamos mucho, por lo que todos trabajamos duro. De todos ustedes he aprendido a ser fuerte, a no quedarme callado y a decir lo que tenemos que demandar. Entonces, para cerrar, les quiero hablar un poquito de qué es lo que he estado argumentando, es la pedagogía comunal. Entonces, basándome en el análisis de nuestro trabajo de organización comunitaria, teorizo que la pedagogía comunal de resistencia es facilitada por la movilización de literacidades críticas por parte de las y los miembros de Juntos, dentro de sus hogares y fuera de ellos, en lugares comunales, por ejemplo, en protestas, en las calles, en organizaciones comunitarias y de manera intergeneracional. Es una pedagogía que crece de la facultad o de la conciencia crítica opositora y del privilegio epistémico de las personas oprimidas, quienes viven en ese espacio liminal de tierras fronterizas o borderlands. La pedagogía de resistencia logra varias cosas. Expande nuestro sentido de quién pertenece a nuestras familias y comunidades, realza nuestro sentido ontológico de interdependencia y de interconexión con otras personas, sintiéndonos partes de un mismo ser comunal, y facilita el aprendizaje desde nuestras diferentes experiencias de opresión a través de generaciones, comunidades y más allá de relaciones familiares para así construir un liderazgo comunal. Básicamente argumento que los y las inmigrantes latinas se organizan por sus derechos de manera intergeneracional al movilizar prácticas de literacidad crítica y de coalición que facilitan una pedagogía comunal de resistencia. Y para cerrar, les quería hablar de algunas implicaciones. Entonces, esta investigación ofrece perspectivas y conocimientos importantes sobre cómo la literacidad es una práctica sociocultural movilizada día a día en una comunidad heterogénea, mayormente vista en el discurso nacional e internacional como una comunidad sin educación, sin conocimiento, sin poder, sin agencia. Este estudio también ilumina el rol fundamental que tiene la literacidad como práctica sociocultural y crítica en la pedagogía del movimiento social pro-inmigrante y pro-derechos humanos en Estados Unidos y en Filadelfia específicamente. Se enfoca en la intersección y en el entrelace entre este movimiento y aquellos por los derechos y la protección de comunidades negras, indígenas. No les pude hablar de datos que mostraban esto, pero es algo que también salió del estudio. Entonces, comunidades negras, indígenas, LGBTQ+, de bajo estatus económico, de mujeres y de otras comunidades minorizadas y marginadas en Estados Unidos y alrededor del mundo. En general, este trabajo demuestra que cada día familias y comunidades inmigrantes latinas movilizan prácticas complejas de literacidad, lenguaje y de educación entre generaciones y más allá de lazos familiares, dándole una multitud de ejemplos a educadores, educadoras e investigadoras sobre la riqueza educativa y de literacidad de una comunidad marginada heterogénea. ¿Qué pasaría si las escuelas, las universidades, las y los investigadores y las sociedades reconocieran esta educación y esta pedagogía comunal y las prácticas cotidianas de literacidad crítica que las facilitan? ¿Qué pasaría si no solo las reconociéramos, pero las incorporáramos y las sustentáramos? ¿Qué pasaría si las comunidades marginadas y minorizadas por la sociedad fueran vistas a través de lentes positivos y no por lentes que deficitizan a estas comunidades? ¿Qué se puede aprender al investigar la literacidad como práctica social, colectiva, comunal, intergeneracional y como una comunidad que tiene un privilegio epistémico? Muchísimas gracias y estoy súper emocionada de hablar con ustedes y compartir más. Muchísimas gracias, Muchas doctora gracias, Ruzoja. profesor. En este sentido, le damos paso a Mercedes
Seligman de la Universidad Francisco Gavidia de El Salvador para que modere esta ponencia. Gracias. No sé si me escuchan. ¿Sí? Sí, Gracias. Muchísimas gracias. Es un honor para mí, en lo particular, desde la Universidad Francisco Gavidia, El Salvador, Centroamérica, poder moderar y participar en este evento tan importante de la Universidad de Antioquia, Colombia. Agradecemos mucho la oportunidad. Quisiera iniciar con un breve resumen de su ponencia, doctora, y después dar espacio a un par de segundos para unos minutos, porque no sé si estamos con el tiempo. En un resumen me parecieron puntos muy importantes a destacar, que sus estudios desde su propia práctica como inmigrante venezolana, su experiencia de migrante en los últimos 15 años, me pareció súper importante ese eslogan de nada sobre nosotros, sino sobre nosotros. Realmente tiene mucha responsabilidad sobre las personas y que se ven afectadas después de las políticas que se toman y que se deben de considerar sobre todo. Y luego, como su trabajo como activista y comunicadora, yo le iba a preguntar, le iba a interrumpir a la mitad qué es Juntos, pero luego usted lo aclaró. Quiero aprovechar también porque hizo un comentario Sara Rosa Maldonado, si se podía repetir el título de la ponencia. La conferencia es "Somos nuestras mejores defensoras, somos nuestros mejores defensores, las literacidades críticas y la pedagogía comunal de resistencia de inmigrantes latinos en Estados Unidos". Bueno, continuando con el resumen, me pareció también bastante para destacar el tema del trabajo-estudio en el profesorado. El proceso de organizarse es una práctica comunitaria, realmente eso me impactó muchísimo, y sobre todo considerar estos aspectos de la literacidad no como hecho en sí, sino como una práctica sociocultural e ideológica. Y los resultados de su investigación me gustó mucho también, y creo que es importante destacarlo, la literacidad crítica como práctica para leer la palabra y el mundo según Freire y Maceo. Así que sus resultados también, la metodología del profesor investigador puede resistir la colonialidad. Creo que este es un tema que estamos estudiando mucho en Latinoamérica y es parte de este proceso de CELEI. Y también esta parte de movilizar de manera intergeneracional literacidades críticas y facilitar una pedagogía comunal de resistencia. Uno de los puntos que aparecen por acá me parece súper importante destacar. Macarena Silva dice: "Qué gran aporte es introducir los testimonios". Realmente la participación de Olivia Madre y Olivia Hija es algo a reconocer. Y me gustó muchísimo también, y creo que todos los compañeros creo que se sintieron un poco motivados y tocados con esto de la pancarta política. Realmente el concepto de lágrimas, esta frase, el concepto de lágrimas en total oposición a la muestra de dolor, que normalmente relacionamos la lágrima al dolor, sino como una manifestación del valor. Esto es importante también. Y sobre todo tomar ese concepto de la pancarta política y las literacidades de coalición como la literaria, una causa para construir visiones compartidas de justicia social. Entonces, no sé si hay algunas preguntas, estoy revisando el chat, pero no hay preguntas al respecto. Pero quisiera, doctora Ruzoja, si podemos tomar los últimos 2 minutos para que usted pueda hacer un resumen, tal vez desde su parte, si podemos escuchar sus últimos comentarios. Y créame de mi parte que creo que habría deseado que se hubiera extendido la ponencia por un par de horas más, porque solo escuchar la voz de todos esos niños en ese video también toca. Así es que no sé si nos acompaña con un par de minutos con su reflexión final. Muchísimas gracias, doctora Seligman. Es realmente muy especial escuchar las partes de la presentación que le tocaron, o sea, para mí fue muy especial escucharla y estoy todavía procesándolo porque creo que hay mucho de lo que está pasando dentro de Estados Unidos para las familias y las comunidades inmigrantes que tienen muchísimo que ver con las situaciones y los movimientos sociales en Latinoamérica, y poder ver esas conexiones que usted hizo también. Muchos también de los inmigrantes acá son salvadoreños, son hondureños, son muchísima gente de Centroamérica, como sabemos, está constantemente viajando y teniendo esta esperanza de que el llegar a Estados Unidos va a ser algo muy positivo, y la realidad es que
ser migrante, yo pienso que las inmigrantes son personas tan poderosas porque lamentablemente no son recibidos, no se ve esta práctica como algo que es normal y que es un derecho migrar. Entonces, para mí, escuchar un poco de sus reflexiones y hacer esta conexión a Abdayala, e imaginar y saber que la migración es algo que ha pasado siempre y que va a continuar pasando, y este cambio y ver a las personas inmigrantes como personas poderosas, personas con valor, personas con inteligencia, con educación, personas que están constantemente haciendo cosas muy complejas en términos educativos que no son reconocidas, ¿no? Que son vistas, como usted decía, con pity, estoy pensando en inglés, tenerles lástima, ¿no? Hay mucho de esto de tenerles lástima. Entonces, algo que me hubiese gustado poderles compartir es datos que tienen que ver un poco más con el tema de raza, con este concepto, esta racialización de las y los inmigrantes y estas relaciones entre los y las inmigrantes negros y negras, que hay muchísimos, por ejemplo, haitianos, también personas de Latinoamérica, por ejemplo, de México, que son negras también. Esta idea de que han sido racializadas las personas al migrar a Estados Unidos y la importancia de estudiar ese proceso de racialización. Y me hubiese gustado también compartir datos que tenían que ver con este tema de género y las experiencias de personas que son homosexuales o trans, que tengo muchísimos datos allí que también son muy importantes. A mí también me hubiese gustado mucho hablar por mucho más tiempo y espero que esto sea el principio de una conversación más larga y de que podamos construir juntas y aprender y enseñar y hacer más estudios colaborativos en coalición y comunitarios, ¿no? Así que muchas gracias. No sé si eso fue bueno lo que acabo de compartir, pero espero que haya ayudado un poquito pero más que nada mi respeto, doctora Seligman, un gran placer. Gracias, gracias doctora Ruzoja. Pues por mi parte nada más agradecerle y desearle un feliz año y una feliz Navidad para todos, aprovechando el comercial. Feliz día para todos.